Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes tengan todos. Bienvenidos aquí a mis espacios en las redes sociales. Eh, Como cada tarde, estamos con Gallardo Law Firm para responder a todas sus dudas de inmigración. Y en el día de hoy yo quiero hablarles de un tema que realmente está preocupando mucho a nuestra comunidad. Están aumentando las detenciones para deportación y el procesamiento penal de delitos migratorios. Vamos a estar hablando de esto con el abogado Myron Gallardo y también le vamos a preguntar qué soluciones se pueden encontrar. Abogado, buenas tardes, ¿cómo está usted? Buenas tardes, Mario. ¿Todo bien? Gracias por la invitación. Bueno, abogado, según varios medios y el reporte oficial desde enero del 2000, entre enero del 2020, entre enero y esta fecha, pues se está aumentando la cantidad de personas que están siendo procesadas por delitos de inmigración. Y esto ha subido más de un 21% en comparación con el mismo periodo del año anterior y lo que están diciendo las autoridades es que se está incrementando el procesamiento debido a nuevos, digamos, a nuevas acciones que está tomando el Departamento de Justicia. Específicamente, hay bastantes casos de las categorías son, entre otras, la expulsión o deportación, las ayudas a sabiendas de que un extranjero quiere ingresar o permanecer ilegalmente en territorio de los Estados Unidos. El mayor aumento se ha dado en procesos penales contra inmigrantes que reingresan al país tras ser deportados o expulsados. Hay un incremento de un 57% comparado con los 3 primeros meses de la administración Biden. Así que se ve que pues tienen determinado interés en como dar la imagen de que están haciendo cosas sobre la inmigración, específicamente en el tema de las deportaciones. eh, por varios casos, de hecho mañana voy a presentar un caso en Martín Noticias de una familia que estaba esperando, estaba en su proceso, tenía un stay of removal y fueron a ICE a una entrevista y ha quedado detenida la persona y le han dicho que los van a deportar. Esto está pasando bastante y quiero que también nos hable un poquito de lo que está sucediendo en la frontera porque estamos viendo también cosas diferentes en la frontera. Eh, Adelante, abogado. Bueno, lo primero, Mario, sí, las personas que están reingresando a los Estados Unidos que tenían órdenes de deportaciones anteriores, disculpen, que fueron ejecutadas y están siendo prioridad de deportación porque esas personas tienen una orden de deportación ya. Algunas de estas personas, ICE o bueno, CBP lo refiere a ICE refiere a USCIS para que le hagan un nuevo miedo creíble, no para asilo, sino para withholding, en caso de que tengan como nueva evidencia de que existe un nuevo temor de regresar a sus países. Pero en la gran mayoría están siendo deportados porque se reinstaura otra vez la misma orden de deportación que había anteriormente. Aparte de eso, también tienes la violación de los 10 años o los 5 años, depende si fuiste prior removal o es una orden de un juez, de que estás violando, que tenías que estar 10 años fuera de los Estados Unidos o 5 años fuera antes de volver a intentar ingresar a los Estados Unidos. Y sí, es algo que la administración sí aparentemente está dispuesta de alguna manera, darle vigor a ese tipo de medidas que están tomando. Lo segundo es que todas las personas que tienen orden de deportación, que están dentro de los Estados Unidos, a la gran mayoría, me atrevería a decir casi un 80-90%, cuando están yendo a sus reportes con ICE, están quedando detenidos porque están efectuando las deportaciones. Principalmente está pasando con la comunidad cubana. Aparentemente Cuba está aceptando más deportados. Lo que pasaba antes era que no había un acuerdo migratorio vigente entre los dos países, o el acuerdo que había no estaba siendo respetado, principalmente supuestamente por Cuba, que no estaba aceptando las deportaciones, y aparentemente sí las está aceptando ahora. Es gran parte de lo que está pasando, de que los están dejando en detención a las personas que tienen orden final de deportación. Lo tercero que está haciendo la administración, y está siendo bien riguroso con esto, son los residentes con crímenes, con récord criminal, quiere decir que fueron culpables de un crimen que los hace inadmisibles a los Estados Unidos. Mayormente esto pasa cuando salen de viaje fuera de Estados Unidos, vuelven a ingresar en el aeropuerto, te quitan la residencia y te ponen en un proceso de deportación. ¿Por qué? Porque tú eres inadmisible a los Estados Unidos. Hemos visto un aumento bastante grande en cuanto a esto.
también personas dentro de los Estados Unidos residentes que son arrestados por un crimen, son puestos en una cárcel, ellos piden fianza para salir bajo las leyes del estado donde están, pero sin embargo, inmigración les está poniendo un hold porque ellos consideran que el crimen que cometieron, ese crimen los hace inadmisibles a los Estados Unidos y los están poniendo en procesos de deportación. También hay un aumento bastante grande en cuanto a esto. En cuanto a las personas que tienen I-220B, que es la orden de supervisión, esto es una persona que normalmente tiene una orden de deportación. Las opciones son bien limitadas, bien limitadas, Mario. Estas personas pueden hacer un stay removal. Un stay removal es una aplicación completamente discrecional, a la discreción de los oficiales de ICE, pidiéndole que suspendan la deportación por el máximo de un año. Suspendan la deportación porque tú necesitas un tiempo para, de alguna manera, dejar todo dispuesto en los Estados Unidos, o porque tu familia, por ejemplo, tiene grandes problemas o depende únicamente de ti y tú necesitas tiempo para que todo quede en regla acá. Entonces ellos suspenden la deportación por un año y ese stay remote tú lo puedes de alguna manera renovar. Como dije, es completamente discrecional, es a la discreción de los oficiales. No es algo que tú los puedas forzar. Hemos tenido casos con problemas humanitarios bastante graves, incluso los oficiales los han denegado. Hemos tenido otros casos que no han tenido problemas tan graves y los han dado. Todo es algo muy discrecional, desgraciadamente. Y hay personas que llevan muchísimos años acá, que tienen una vida, que tienen detrás una pila de problemas con su familia o que su familia depende de ellos y están siendo deportados, desgraciadamente. La segunda opción que está funcionando con las personas que tienen orden de deportación. Usted tiene una orden de deportación y usted está casado con un ciudadano estadounidense. Ese ciudadano estadounidense puede ponerle una petición familiar. Esa petición familiar, su visa está disponible y con esa petición familiar se hace una moción para reabrir el caso en corte. Hasta ahora, yo personalmente he hecho 2 y los 2 los jueces me los han dado. Me han abierto los casos y han quitado la orden de deportación porque la visa de esas personas está disponible. Ellos no están sujetos a un boletín de visa. Y como dije, creo que en un live ya hablé de esto, como hay un caso de vía es la Corte de Apelaciones, donde dice que estas personas tienen, la Corte de Inmigración debe reabrirle el caso. ¿Por qué? Porque el beneficio migratorio está ahí, está disponible para ellos automáticamente, porque su visa está disponible. Esas son las opciones que hemos visto más bien ahora para las personas que tienen una orden de deportación. Sabemos que hay muy pocas personas que tienen el acceso a estas opciones, como principalmente que estén casados con ciudadanos estadounidenses. No hay muchos casos, pero el que esté en esta situación es una opción que tiene y tiene grandes posibilidades de quitar la orden de deportación y quitarse también su orden de supervisión del medio. En cuanto a la frontera con CBP-1, ¿qué está pasando, Mario? Muchas personas que están entrando por CBP-1, aparentemente no sabemos qué es lo que está pasando con los oficiales de CBP. Las personas están dando su dirección, que viven en Florida, que viven o en Massachusetts, o en Nueva York, o en California, o en cualquier otro estado. Sin embargo, les están dejando sus cortes en Texas. Les están dejando sus cortes en Texas. Hay personas que no están presentándose a las cortes. ¿Por qué? Porque su corte se la están poniendo. Entraron hoy y en un mes tienen la primera corte. Y es difícil para ellos retornar otra vez a Texas a esa primera corte. Y si no va a la corte, el juez está dando una orden de deportación. Es muy importante. Tienen que monitorear su corte. Tienen que esclarecerle bien al oficial que tu dirección no es esa. Tienes que automáticamente enviar un cambio de dirección a la Corte de Inmigración. Tienes que rápido enviar una moción para cambiar la corte desde Texas al lugar donde tú vives, pero no pueden perder la corte porque si no le ponen una orden de deportación en ausencia. Creo que eso es muy importante. Queríamos tocarlo, ese asunto de las cortes. Ojo con la corte, lo hemos dicho muchas veces, si no asistes te van a poner una orden de deportación muy, pero muy importante. Gracias a los más de 600 personas conectadas en TikTok. Por favor, compartan a los que están en YouTube, también en Facebook y en las demás redes. Soy 220A con fecha de corte. ¿Puedo cerrar mi caso? ¿Qué hacer si mi esposo es residente? Si tu esposo es residente, puede poner Taimara una petición familiar y puedes intentar cerrar la corte. Perfecto. Tengo a esencia positiva. Estoy en el Army. Si mi hermano no tiene residencia, ¿puedo obtener papeles por mí? No, de hermano a hermano no. Ok.
Sigo por acá. Yo hice mi caso de asilo, creo que es el mismo. Tiempo después me llegó un formulario I-589 a mi correo que ya estaba lleno. ¿Qué debo de hacer? Tienes que revisar a ver dónde te mandaron ese formulario I-589 lleno. Puede ser que USCIS te lo haya regresado para atrás porque estaba incorrecto, la corte te lo regresó para atrás y lo mandaste a la corte. So, tienes que revisar bien eso, Aymara, porque puede que tu asilo no esté en ningún lugar. Ok. Tengo aquí dice, soy cubana, tengo residencia, me reportaba con ICE a través de una foto, ya me fue quitada la aplicación cuando notifiqué mi residencia, pero mañana tengo cita en ICE. ¿Qué hago? Alice, si ya te quitaron eso, no, en realidad no tienes que ir. Si tú quieres estar más tranquila, ves a ICE por la mañana con tu residencia igual para que ellos te eliminen completamente de todos los sistemas. De todas maneras, cuando llegues allí, posiblemente no estés ni en la lista, porque como ya tú reportaste que tienes residencia, ellos te van a haber quitado los sistemas. Pero si quieres quedarte más tranquila, ves un momentico ahí por la mañana, enseña tu residencia, ellos te van a decir si estás en la lista. Si no estás en la lista, simplemente ya vete y ya terminaste con ICE. Janice Ley, me gustaría saber si tengo residencia italiana, no puedo aplicar en México a la cita de CP1. Sí puedes aplicar, Sí, pues. Janice Ley, eso no problema ninguno. Eh, si tengo un registro, dos personas, a uno le llega el parol, ¿qué pasa con el registro? Bueno, Lía, eso fue una explicación que dio el gobierno de los Estados Unidos. Si la otra persona no está en el momento de confirmar la cita, cuando tengas que hacerte el selfie, antes de confirmar la cita, pues vas a tener que borrar el registro y hacer un registro nuevo. Entonces, ojo con eso. Ok, vamos por aquí. Llevo muchos días escribiendo, ya me cerraron mi corte, debo mandar la aprobación a USCIS. Gracias por su atención. Sí, debes mandar la universidad, Rosa. ¿Alguna noticia sobre los procesos de parol? ¿Trump se ha pronunciado de alguna forma contra este proceso? Trump dio ayer un meeting aquí en Doral y habló nuevamente de las deportaciones, etcétera. Yo creo que eso es un tema que, primero, que es muy candente y que creo que va a tener bastante retos en la corte si él gana la presidencia. Porque quieren hacer, su plataforma es hacer una deportación de mucha gente, la deportación más grande de la historia, así lo ha dicho él mismo, pero recuerden, esto es un país de leyes, aquí no lo que diga el presidente no es lo que se hace, lo que se hace es lo que dicen las leyes y luego está el Congreso, está el Ejecutivo, está la Corte Suprema. Es un proceso y vamos a ver qué pasa. Sobre el parón no ha dicho nada que yo sepa, ¿verdad, abogado? No, él no ha dicho. Yo creo que hablamos de esto, de estos programas. Ellos simplemente, recuerda, ellos están en campaña. Ellos están en campaña, ellos no van a eliminar políticas que han funcionado. Y como hemos dicho varias veces, lo que ha sido CP1 y el parol, ellos han pronunciado de alguna manera, pero les ha funcionado al gobierno de los Estados Unidos, de alguna manera para controlar o por lo menos tener una inmigración controlada, legal y de alguna manera no que ayuda a las personas. ¿Por qué? Porque no están poniendo en riesgo su vida y esto es algo que ellos tienen muy en cuenta. Ok, mira, justamente aquí hay una persona, estoy viendo, diciéndome, bueno, que su familia fue secuestrada en México, iban a la cita en Nogales y fueron secuestrados el 2 de julio. Em, bueno, fueron secuestrados y estaban pidiendo $4,500 por cada uno de ellos. Ayúdeme. Y bueno, esta persona, tristemente, cuando yo recibo este tipo de escritos, ¿no? Yo no puedo hacer nada. Yo soy un periodista. Yo no puedo. ¿Cómo lo voy a ayudar? Lo más que puedo hacer es decirle, llame a la policía. Eso es lo que tiene que hacer. Llame a la policía. Me da muchísima pena, pero es lo único que pueden hacer. Llamar a la policía aquí en los Estados Unidos y explicar lo que está pasando. Ok, ¿alguna novedad de la CBP1? Todo sigue como siempre. Ahí siguen saliendo las personas. De hecho, hay varias gente que me han escrito que estaban contentos porque probablemente ya les toca ya, ¿cómo se llama? Casi salir. Dice, hola, buenas tardes. Mi hijo mayor entró con I-220A sin corte y aplicó a su residencia. A ver, le llegó una carta de USCIS que mandar evidencia nueva. Ya la mandó y está en espera. ¿Qué puede hacer? Solamente esperar que USCIS tome una decisión sobre la residencia. Recuerden que los casos de residencia pueden demorar hasta 36 meses en que sean adjudicados.
Ok, vamos a ver. Viví en Argentina hace más de 20 años. ¿Será que puedo pedir el parol o que algún familiar me reclame? No soy ciudadana argentina, solo residencia permanente. El parol te lo pueden poner de a mí, pero siendo residente permanente te hace inelegible. Ok. Vivian dice que ella le tiene puesta al hijo una reclamación familiar que si eso lo favorece en este proceso de residencia. Eh, bueno, si el hijo está aquí, dentro legalmente, tiene una reclamación familiar. Cuando esté aprobada, puede pedir un waiver y salir del país para hacer proceso consular. Ok, perfecto. Tengo por aquí, nos llegó el parol en febrero. En febrero son 4 aprobados, pero a mí no me ha llegado el permiso de viaje. Solo te queda esperar. Solo Esperar. queda esperar, ahí no hay más nada que hacer. Saber, quisiera saber si una ciudadana estadounidense le pone el parol a su mamá hace más de un año y no le llega, si puede hacer una reclamación familiar, aunque le haya puesto el parol, Por hágala. supuesto que sí. Hazla y están bien rápidos esos procesos. De hecho, sí, están rapidísimos esos procesos. En 2 años están aquí. Ok, tengo un amigo que es I-220A, pero le llegó la reunificación familiar de hace 8 años. ¿Puede reajustar el estatus? Ok, si ya está aprobado, tiene que pedir un perdón. Una vez que el perdón esté aprobado, entonces tiene que salir del país a hacer un proceso consular fuera de los Estados Unidos. ¿Cómo puedo saber de qué tiempo es el castigo de mi hija que ha sido deportada de un centro de detención? Si fue de un centro de detención y no fue delante de un juez de inmigración, debe ser de 5 años por expedited removal. Si fue por un juez de inmigración porque perdí el asilo no miedo creíble, es por 10 años. Ok, buenas tardes. Entré por CBP One como menor no acompañado. No me dieron una categoría, o sea, I-94 o I-220A, pero en los papeles que me dieron pone que entré legal. ¿Puedo aplicar para la residencia al año y un día? Habría que ver los papeles. Normalmente, si tú fuiste admitido, inspeccionado, eres elegible para la residencia si eres cubano o parolado. Pero hay muchos casos de menores. Personalmente yo tengo uno que no le dieron ningún tipo de papeles. Intentamos con ICE Miramar. Después de muchísimos intentos, accedieron a hacerle como una entrevista en ICE Miramar y lo que le dieron fue una I-220A con una fecha de corte. Ok, tengo a Malena por aquí. Melena dice, ¿alguna novedad sobre el paro humanitario? Ahí sigue el paro humanitario, siguen saliendo las personas. Tengo otra persona por aquí. Dice, me casé, ella es venezolana al parecer, me casé y empecé el proceso de mi esposo hace 4 años. Puso las huellas hace 3 años y no me han dicho más nada. El proceso de tu esposa me imagino que es una reclamación familiar. No sé si tú eres ciudadana o la persona que puso, porque no entendí bien si es ella a él o él a ella. Ujú. Yo tampoco entendí muy bien. Bueno, una recomendación es que si te sientes con los abogados y puedas explicar tu caso. Deja ver, dice que ella es ciudadana y le puso la reclamación, él es de México, ella es ciudadana americana y él es de México. Ok, ¿él está aquí en Estados Unidos o está allá, en México? Bueno, Marley, déjanos saber si él está aquí en Estados Unidos y déjanos saber también lo demás que te habíamos Si está en preguntado. México y no está aprobado después de 3 años, eso está bien fuera del tiempo de procesamiento. Ok, tengo por aquí, a ver, tengo otra pregunta. Soy I-220A con corte. Apliqué la residencia, ya tomaron mis huellas. ¿Puedo cerrar la corte? Ahora mismo la realidad es que con una aplicación de residencia ningún juez te va a cerrar la corte porque no eres elegible para la residencia. Ujú. Dos, hice biométricos, tengo social y permiso. ¿Cuánto tiempo es que se me puede tardar la residencia? 36 meses. Ok, perfecto. Sí, él está aquí hace 24 años. El mexicano, que es esposo de ella, está aquí hace 24 años. Ok, Ok. él tiene que pedir un perdón, un waiver y tiene que salir del país. No sé si has llegado a ese paso ya, pues no, me imagino no has llegado porque no está aprobado. Ujú. Ponte en contacto con nosotros para revisarte el caso, revisar los recibos del caso ese, a ver qué es lo que está pasando ahí, por dónde va eso, qué hay detrás de todo ese proceso. Ok, perfecto. Sigo por acá, vamos a ver. Déjenme más preguntas. Yo por parola aquí, mi esposo en Cuba esperando, le negaron el permiso de viaje. ¿Qué me recomienda? Volver a aplicar. Ok, ¿qué pasa si no hay internet en Cuba en estos días y llega el autorizo de viaje por el parol? Me imagino que hay que esperar a que pasen eso. Sí, bueno, claro, tienes que esperar y ya, y después hacer.
Si tu email donde te va a llegar eso es un Gmail, Hotmail, dale la cuenta a tu familiar aquí en Estados Unidos para que entre y le va a llegar. Exacto. ¿Qué se sabe de la I-220A para alguien que haya aplicado ya hace un año y no tiene corte? Muchos se preguntan eso. En mi opinión, Mario, las personas con I-220A que no tengan corte, que tengan su residencia pendiente en USCIS, el hecho que esté pendiente es como decirte, es bueno. Es bueno, ¿por qué? Porque no es negado. Y te lo digo, yo he hablado en algunas entrevistas que he ido oficiales de USCIS y la orden que ellos tienen es de negar. De negar. Ellos tienen claro que la I-220A no es base para la ley de ajuste cubano. Y lo tienen extremadamente claro. Sí están revisando los casos a ver si hay un mal procesamiento. Esto puede demorar porque hay muchísima gente aplicando. Pero el hecho de que esté pendiente es una buena señal. Quiere decir que están trabajando en el caso, no te lo han denegado. Ok, mi esposa y mis hijos entraron por CBP y tienen parol. ¿Es posible que yo pueda ajustar por ellos? ¿Y cuál es el estatus de ella? Eso no lo dice, estoy en Instagram. Si mi novio está en México y tiene el parol puesto, ¿podemos cambiar su dirección en su proceso de parol? Sí, puedes cambiarla. Pero en realidad ellos te piden la tuya, no la de él. ¿Qué pasa con las personas que tienen paroles hace un año y en unos meses acaso ya no se nos va a llegar? Denos respuesta de lo que sepan, por favor. Las personas que tienen el parol puesto y que no le ha llegado, no se los han confirmado, es simplemente esperar, no quiere decir que no le va a llegar. Hay personas que tienen más de un año esperando. El tema de los viajes a Cuba es una constante. Aquí hay varios comentarios en Instagram de los viajes a Cuba, que si vienes por la frontera, que si puedes ir a Cuba, que si vienes por el parol, que si puedes ir a Cuba. Ok, Mario, eso está muy claro. Las personas que entran por frontera y piden, o algún momento las personas que hicieron un pedido, él hizo un claim de asilo en algún lugar y entraron a Estados Unidos y están regresando a Cuba, están violando, de acuerdo a ellos. Y ahora están un poco más, eso, la realidad es que nunca se había visto que ellos le habían cuestionado tanto, especialmente a los cubanos, de regresar a Cuba. Y lo están haciendo ahora, porque la realidad es que es una violación. Ellos lo consideran como que tú le mentiste a un oficial de inmigración, porque tú le dijiste a un oficial de inmigración en la frontera que tú estabas viniendo para los Estados Unidos huyendo de tu país y buscando asilo, y por lo tanto vienes buscando un refugio a los Estados Unidos. Te hiciste residente al año y un día y al mes estás viajando para Cuba. Entonces, tú nos engañaste, es lo que ellos están diciendo básicamente, y lo están cuestionando. Hasta ahora mismo no es que hayan quitado ninguna residencia, sí los han amenazado varias veces. Me imagino que debe haber algo que se debe estar haciendo atrás, un tipo de normativa, algo que le van a agregar a la ley o algo que va a impedir esto. Pero hasta ahora mismo ellos no tienen una base para realmente para quitar la residencia. Pero algo se está haciendo porque es algo que se está viendo bastante en los aeropuertos ahora mismo. Exacto. Y el tema de la ciudadanía, que es lo que yo he comentado varias veces. Cuando llegas a tu entrevista de ciudadanía, conozco gente a la cual les han negado la ciudadanía por estar viajando a Cuba con un asilo abierto. Entonces, esto en el caso de Cuba, pero si usted dijo que huyó de Venezuela y régimen de Maduro y está virando para Venezuela, es lo mismo. O si es Norcorea, o si es Siria, o si es, qué sé yo, Guatemala, y usted dijo que está huyendo de las maras y regresa y se ganó un asilo y regresa a Guatemala, créame que le van a hacer lo No, mismo, ¿no? créeme que el caso de Venezuela es peor. Los venezolanos llegan, piden asilo, cogen TPS y están pidiendo un reentry permit para viajar a Venezuela con TPS. Ah, bueno. Me han preguntado algunas veces y le digo, mira, eso es una locura. Tú tienes un asilo pendiente el cual no puedes quitarlo porque el TPS es temporal. ¿Y cómo tú vas a pedir un reentry permit para virar al país del que tú dijiste que estás huyendo y que tu asilo sigue pendiente? Cuando llegues a Estados Unidos, un reentry permit no es nada. Te pueden virar para atrás. Es lamentable, pero es parte de todo el daño antropológico que hacen estos regímenes. Damaris, buenas tardes, abogado. Mi nieta y yerno entraron en CBP con I-94, paró por 2 años, fecha de corte para septiembre. ¿Deben presentarse con un abogado obligatoriamente? Si es su primera corte, no tienen que presentarse obligatoriamente con un abogado Damaris. Lo que sí tienen que decirle a la jueza, pedirle una extensión. La misma jueza se lo va a decir, le va a dar
una nueva fecha de corte y le va a dar un tiempo para que se busque un abogado. Ok. Tengo por aquí un testimonio, dice, de Malataya. Paciencia, a mis padres les llegó después de 1 año y 5 meses. Si Dios quiere, mañana entran a este gran país. Bueno, suerte con todo y mándanos el videito, por favor, y felicidades. Soy residente. Cuando apliqué envié mi certificación de matrimonio. Estoy separada de mi expareja que está en Cuba. ¿Cómo solicitar el divorcio desde aquí y actualizar ante USCIS mi estado civil? Ok, puedes poner una demanda de divorcio desde aquí o si tienes, de alguna manera tienes alguna comunicación con tu expareja, puedes preparar los papeles de divorcio, enviarlos a Cuba para que ella los firme, regresarlos acá y llevarlos a la corte de aquí de familia. Entré con parol de 15 días, me lo alargaron por 60 y después me dieron un I-220A con corte. Me cerraron la corte administrativamente, apliqué la residencia 286 días y nada aún. Ok, Jorge, si tu corte está cerrada administrativamente, la jurisdicción de tu caso sigue siendo de la Corte de Inmigración. Tú tienes que cerrar la corte completamente. Tienes que decir en que los procedimientos se terminaron o los procedimientos se desestimaron. Dismissal or terminated. Es como tiene que aparecer. Si dice que es administrativamente, tu corte sí se puede abrir en cualquier momento. Ok. Yanisette, hola, saludos, entré por CBP. Quisiera saber si puedo cerrar mi corte o hay que esperar específicamente un tiempo. Tú puedes enviar a cerrar tu corte. Exacto. Si son cubanos, la recomendación siempre es cerrar la corte lo antes posible, ¿verdad? Exactamente. Principalmente porque después se te puede olvidar que tienes esa corte ahí. O se Y te si, puede olvidar ir a la corte. y si no son cubanos, abogados. No deben cerrar la corte, tienen que aplicar asilo. Recuerda, las opciones son bien, ¿cómo decirle? Son pocas las opciones que tienen las personas que no son cubanos. Si no es un asilo, tiene que ser una petición familiar. Las personas que entran por CBP-1, desgraciadamente, tienen una violación migratoria, que es presentarse en un puerto de entrada sin un documento válido de entrada. Aunque ellos entraron por la aplicación de CBP-1 y todo eso, CBP-1 fue simplemente para organizar la manera en que las personas entraban, pero la violación migratoria sigue estando ahí. Ok. ¿Cómo puedo hablar con algún abogado de la firma? Pregunta Daile. Que nos llame. Ok. Alex, cubano con residencia hace 7 años cumpliendo condena de 21 meses por misprision of felony en una prisión federal. ¿Tiene posibilidades de evitar una deportación cuando lo suelten? Alex, tendríamos que ver, primeramente, te recomiendo que te pongas en contacto con nosotros. Tendría que entrar a Pacer a ver en qué distrito federal fue el caso para revisar el caso criminal completo, ver cuáles son los cargos, ver cuál es el estatuto federal, ver cuál es exactamente la disposición del caso, cuál es el agreement, el acuerdo que hizo esa persona que se declaró culpable de ese caso y ver cuál es la sentencia, cuál es la restitución en caso que haya restitución. ¿Por qué? Porque todo esto puede influir a la hora de reajustar estatus. Tengo, a ver, ¿cuánto puede demorar una petición de parol residente a hijo mayor soltero? Nada, de padre, perdón, de padre residente a hijo mayor soltero. Esto está sujeto al boletín de visa. Ahora mismo el boletín está bastante atrasado, casi 5 años atraso. Ok. ¿Qué pasa con los deportistas y músicos que entran por CBP con pasaporte rojo, con el pasaporte oficial cubano? No sé exactamente qué está pasando con ellos, que le está dando CBP. No sé si los están procesando y los están liberando o los están dejando en detención. Sí sé que al principio sí vimos algunos médicos con pasaporte rojo que los pasaron a centros de detenciones para cuestionarlos de alguna manera por el tipo de pasaporte con el que estaban entrando, pero después los liberaban. Sí. ¿Qué está pasando con los balseros? Con los balseros supuestamente los están procesando bajo un expire removal, pendientes a miedo creíble que nunca les han hecho, pero no los han liberado con nada. Tienen que liberarlos con parol. Es una lucha con ICE. Al principio estaba dándole parol, ahora mismo lo está denegando y está diciendo que es CBP por el otro lado no está respondiendo o se echa tiempo para responder, para enviarles un parol porque tienen que darle un parol. Ok, tengo por acá una pregunta. ¿Se puede pedir CBP desde Canadá? No, no se puede pedir desde Canadá, No, solamente desde el centro de México hacia el norte. Vamos a ver, si aplico la residencia y soy de los que se me demora la residencia, ¿en ese proceso me pueden deportar? no, por supuesto que no. Tiene una aplicación pendiente. Es que hay muchísimo miedo porque, y lo repito nuevamente, hay varios medios de prensa que están
pues lamentablemente utilizando toda esta retórica de que van a venir deportaciones masivas y todas estas cosas, que es lo mismo que dicen los políticos, no nos engañemos. Los políticos, específicamente republicanos, están diciendo eso, pero y yo voy de nuevo a lo mismo. Estamos en un año electoral. Primero, van a decir todo lo que se les ocurra. Segundo, quieren contentar a sus bases, pero les repito por enésima vez, Estados Unidos es un país de leyes. Nada va a ser así como la gente se cree o como le quieren echar miedo a las personas. Mil gracias, abogado. Gracias. Mario. Mañana seguimos por aquí, a las 5 nos vemos. Un abrazo. Dime cuál es el periodista que está en el boom. Es Mario Blanco. El periodista que te trae toda la información. Es Mario Blanco. El periodista de la radio y la televisión. Es Mario Blanco. Habla de temas cubanos, hasta de migración.